¿Alguna vez has sentido que algo no cuadra en esa persona que tienes cerca? Esa sensación incómoda que no puedes explicar, pero que te hace cuestionar sus verdaderas intenciones. En este video, te revelaré las señales evidentes que te alertan sobre la presencia de alguien malvado a tu lado. No se trata de juzgar, sino de proteger tu paz y tu bienestar. Porque, aunque creemos que todos llevan bondad en su corazón, la realidad es que algunas personas actúan con maldad, ya sea por intención o por sus propias limitaciones emocionales. ¿Estás listo para descubrir si alguien a tu alrededor esconde una oscuridad que podría estar dañándote? Sigue viendo, porque tu tranquilidad depende de esto. En el corazón de la experiencia humana yace una profunda dualidad: la capacidad de reflejar la bondad divina y, al mismo tiempo, la inclinación hacia el egoísmo y la maldad. Desde el principio de los tiempos, las enseñanzas religiosas han explorado esta tensión, revelando que el ser humano es un lienzo en el que se pintan tanto la luz como la sombra. La bondad y la empatía, valores fundamentales en todas las grandes tradiciones espirituales, son consideradas como reflejos de lo divino en nosotros. Sin embargo, la realidad nos muestra que no todas las personas actúan con intenciones puras, y esta verdad puede ser desconcertante para quienes buscan vivir con fe y compasión. La Biblia, por ejemplo, nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, lo que implica que llevamos en nuestro interior la semilla de la bondad, el amor y la justicia. Sin embargo, también nos advierte sobre la presencia del pecado y la maldad en el mundo, una consecuencia de la libertad que Dios nos otorgó. Esta libertad, aunque es un regalo, también nos expone a la posibilidad de elegir el mal, ya sea por ignorancia, debilidad o intención deliberada. Así, la dualidad del ser humano se convierte en un campo de batalla espiritual, donde la luz y la oscuridad luchan por predominar. En este contexto, es crucial entender que reconocer la existencia del mal no significa perder la fe en la bondad. Por el contrario, es una invitación a ser sabios y prudentes, a discernir entre las intenciones puras y aquellas que buscan causar daño. Jesús mismo nos enseñó a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10:16. Un llamado a equilibrar la confianza en los demás con la protección de nuestro bienestar emocional y espiritual. La fe no nos exige ser ingenuos, sino que nos desafía a amar sin dejar de ser conscientes de las complejidades del corazón humano. La malintención, entonces, no es una fuerza ajena a nosotros, sino una manifestación de la naturaleza caída del ser humano. Desde Caín, quien asesinó a su hermano Abel por envidia, hasta Judas, quien traicionó a Jesús por avaricia, la Biblia está llena de ejemplos que nos recuerdan que el mal no es abstracto. Tiene rostro, nombre y consecuencias. Estas historias no están ahí para desanimarnos, sino para mostrarnos una verdad incómoda pero necesaria. El mal existe y a menudo se esconde detrás de decisiones humanas. Sin embargo, la presencia del mal no es una derrota para Dios, sino un recordatorio de que el mundo aún no ha alcanzado su plenitud. La fe nos enseña que, aunque el mal parece tener un poder temporal, no tiene la última palabra. La cruz de Cristo es el testimonio más poderoso de esto. En medio de la maldad más oscura, el amor y la redención triunfaron. Jesús no ignoró el mal, lo enfrentó, lo venció y nos mostró que, incluso en un mundo roto, la luz puede brillar con más fuerza. Reconocer la existencia del mal no es perder la fe en la bondad de Dios. Es, más bien, un llamado a ser realistas y valientes. Es entender que, aunque el mal puede manifestarse en las acciones de otros, también tenemos la responsabilidad de combatirlo en nuestras propias vidas. La fe no nos ciega ante la malintención. Nos da las herramientas para identificarla, enfrentarla y, sobre todo, para no permitir que nos defina. Porque, al final, la victoria no es del mal, sino de aquel que nos creó para ser reflejos de su amor, incluso en un mundo donde la oscuridad parece querer apagar esa luz. El corazón bondadoso es un tesoro en un mundo que a menudo parece valorar más la fuerza que la compasión, el poder que la empatía. Quienes llevan la bondad en su esencia son como faros en la oscuridad, capaces de iluminar con su amor y generosidad incluso los rincones más fríos de la humanidad. Sin embargo, esta misma cualidad que los hace tan especiales también los hace vulnerables. Porque la bondad,
cuando no está acompañada de discernimiento, puede convertirse en una puerta abierta para aquellos que buscan aprovecharse de la inocencia ajena. La Biblia nos enseña que el amor y la compasión son virtudes divinas, pero también nos advierte sobre la necesidad de ser prudentes. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dijo: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esta aparente paradoja encierra una verdad profunda. Ser bondadoso no significa ser ingenuo. Podemos amar sin reservas, pero también debemos proteger nuestro corazón, porque es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. La bondad no es sinónimo de debilidad. Es una fortaleza que debe ser cuidada con sabiduría. La vulnerabilidad del corazón bondadoso se hace evidente cuando, en nuestro deseo de ayudar o confiar, ignoramos las señales de alerta que nos advierten sobre intenciones ocultas. A veces, el deseo de ver lo mejor en los demás nos lleva a minimizar comportamientos tóxicos o a justificar acciones que, en el fondo, sabemos que no están bien. Esto no es un fracaso de la bondad, sino un recordatorio de que incluso el amor más puro necesita límites. Porque, como nos enseña la fe, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. 1 Corintios 13:6. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo poderoso de cómo la bondad puede ser puesta a prueba. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José mantuvo su integridad y su fe en Dios, a pesar de las traiciones y las injusticias que enfrentó. Su bondad no lo hizo inmune al dolor, pero sí lo fortaleció para superar las adversidades y, finalmente, perdonar a quienes lo lastimaron. José nos muestra que la bondad no es sinónimo de pasividad. Es una fuerza activa que, cuando se combina con la sabiduría divina, puede transformar incluso las situaciones más oscuras. Proteger un corazón bondadoso no significa cerrarse al mundo o dejar de creer en la bondad de los demás. Significa aprender a amar con los ojos abiertos, a confiar con discernimiento y a establecer límites que nos permitan cuidar de nosotros mismos mientras seguimos siendo un reflejo del amor de Dios. Porque, al final, la verdadera bondad no es aquella que se deja destruir, sino aquella que, a pesar de las heridas, sigue brillando con la luz de la esperanza y la fe. En un mundo donde el bien y el mal coexisten, es fundamental aprender a identificar las señales de comportamientos tóxicos que, lejos de ser simples fallas humanas, son manifestaciones profundas del pecado. El pecado no es solo un concepto teológico abstracto. Es una fuerza que se expresa en acciones concretas, en palabras que hieren, en actitudes que destruyen y en relaciones que desgastan. Reconocer estas señales no es solo una cuestión de autoprotección, sino también un acto de sabiduría espiritual, porque el pecado, cuando no es confrontado, tiene el poder de corromper no solo a quien lo practica, sino también a quienes lo rodean. Una de las señales más evidentes de un comportamiento tóxico es la crueldad, esa capacidad de disfrutar del sufrimiento ajeno. Este rasgo no solo refleja una falta de empatía, sino también una profunda desconexión con el amor al prójimo, un mandato central en todas las enseñanzas religiosas. La crueldad es un pecado porque niega la dignidad inherente de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Quien actúa con crueldad no solo daña a otros, sino que también se aleja de la gracia divina, endureciendo su corazón hasta el punto de no sentir remordimiento. Otro comportamiento tóxico es la manipulación, una forma sutil pero poderosa de ejercer control sobre los demás. La manipulación es pecado porque distorsiona la verdad y corrompe la libertad, dos dones sagrados que Dios nos ha dado. Cuando alguien manipula, está jugando con las emociones y las decisiones de otros, convirtiéndolos en instrumentos para sus propios fines. Este comportamiento no solo destruye la confianza, sino que también impide que las relaciones se construyan sobre bases sólidas de amor y respeto mutuo. La mentira es otra señal clara de un corazón alejado de Dios. Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira, Juan 8:44. Y cada vez que alguien elige engañar, está alineándose con esa fuerza de oscuridad. La mentira no solo daña a quienes son engañados, sino que también corroe el alma de quien miente, creando una brecha entre él y la verdad divina. En un mundo donde la honestidad es cada vez más escasa, reconocer y confrontar la mentira es un acto de valentía y fe. Finalmente,
La falta de remordimiento es quizás una de las señales más alarmantes de un comportamiento tóxico. Quien no siente culpa por sus acciones está mostrando una insensibilidad espiritual peligrosa. El remordimiento es el primer paso hacia el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no puede haber perdón ni reconciliación. La falta de remordimiento no solo impide la sanación de las relaciones, sino que también aleja a la persona de la posibilidad de experimentar la gracia transformadora de Dios. Identificar estos comportamientos no es un acto de juicio, sino de discernimiento. La fe nos llama a amar, pero también a proteger lo que es sagrado, nuestra paz, nuestra dignidad y nuestra relación con Dios. Al reconocer estas señales, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también ofrecemos a quienes las practican la oportunidad de reflexionar y, quizás, de buscar el camino de regreso a la luz. Porque, al final, la lucha contra el pecado no es solo una batalla personal, sino un llamado a construir un mundo donde el amor y la verdad prevalezcan. En un mundo lleno de complejidades y desafíos, la intuición y la sabiduría divina se convierten en herramientas indispensables para navegar con discernimiento y protección. La intuición, ese sexto sentido que a menudo sentimos en lo más profundo de nuestro ser, no es simplemente un producto de la mente humana. Es un regalo de Dios, una forma en que el Espíritu Santo nos habla y nos guía en medio de la confusión. Cuando esa sensación de incomodidad o alerta surge en nosotros, no es casualidad. Es una voz divina que nos advierte, nos protege y nos prepara para lo que está por venir. La sabiduría divina, por otro lado, va más allá del conocimiento humano. Es una comprensión profunda que trasciende la lógica y los sentidos, y que solo puede ser obtenida a través de una relación íntima con Dios. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 9:10. Y este temor no es miedo, sino un profundo respeto y reconocimiento de su soberanía. Cuando buscamos la sabiduría divina, estamos abriéndonos a una perspectiva superior, una que nos permite ver más allá de las apariencias y discernir las intenciones verdaderas detrás de las acciones. La intuición y la sabiduría divina trabajan juntas para protegernos de las trampas del mal. A veces, nuestro cuerpo y mente captan señales que nuestra razón no puede explicar. Una sensación de incomodidad al estar cerca de alguien, una advertencia interna que nos dice que algo no está bien. Estas sensaciones no deben ser ignoradas. Son mensajes espirituales que nos ayudan a evitar peligros y a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. La intuición es como una brújula interna, y la sabiduría divina es el mapa que nos muestra el camino correcto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en la intuición y la sabiduría divina para tomar decisiones cruciales. José, por ejemplo, interpretó los sueños del faraón no por su propio conocimiento, sino porque Dios le dio la sabiduría para hacerlo. Génesis 41:16. Daniel, en medio de un imperio pagano, confió en la guía divina para interpretar visiones y salvar vidas. Daniel 2:19-23. Estos hombres no dependieron de su propia comprensión, sino que buscaron la sabiduría que viene de lo alto, y esa confianza los llevó a actuar con precisión y propósito. Hoy, más que nunca, necesitamos cultivar esta conexión con la intuición y la sabiduría divina. En un mundo donde las apariencias engañan y las intenciones no siempre son claras, estas herramientas nos permiten discernir entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. No se trata de desconfiar de los demás, sino de confiar en que Dios nos guía incluso cuando no entendemos todo. Porque, como nos recuerda Proverbios 3:5-6, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La intuición y la sabiduría divina no son solo para momentos de crisis, son para la vida cotidiana. Nos ayudan a elegir amistades saludables, a establecer límites claros, a tomar decisiones alineadas con nuestra fe y a proteger nuestro bienestar emocional y espiritual. Cuando aprendemos a escuchar esa voz interior y a buscar la sabiduría que viene de Dios, nos convertimos en instrumentos más efectivos de su amor y su justicia en el mundo. Porque, al final, la verdadera sabiduría no es solo saber qué hacer, sino tener el valor de hacerlo.
confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La crueldad y la falta de remordimiento son dos de las manifestaciones más oscuras y perturbadoras del pecado en el corazón humano. No son simples errores o fallas pasajeras. Son heridas profundas que revelan una desconexión alarmante con la compasión, la empatía y la gracia divina. La crueldad, ese acto de infligir dolor o sufrimiento a otros, ya sea física, emocional o psicológicamente, es una negación directa del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Es un pecado que no solo daña a la víctima, sino que también corroe el alma de quien lo comete, endureciendo su corazón hasta el punto de no sentir compasión. La falta de remordimiento, por su parte, es la culminación de esta desconexión. Es la incapacidad de reconocer el daño causado, de sentir culpa o de buscar reparación. Es un pecado que cierra la puerta al arrepentimiento y, por lo tanto, a la posibilidad de perdón y redención. Quien no siente remordimiento no solo está alejado de la gracia de Dios, sino que también está perpetuando un ciclo de dolor y destrucción, tanto para sí mismo como para quienes lo rodean. La Biblia nos advierte sobre el peligro de un corazón endurecido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. La crueldad y la falta de remordimiento no son solo pecados individuales. Tienen un impacto colectivo. Destruyen relaciones, siembran desconfianza y crean entornos tóxicos donde el amor y la compasión no pueden florecer. Cuando alguien actúa con crueldad y no muestra arrepentimiento, está enviando un mensaje claro: que el sufrimiento ajeno no importa, que el valor de la vida y la dignidad humana son insignificantes. Este mensaje no solo va en contra de los principios divinos, sino que también socava los cimientos de cualquier comunidad que aspire a vivir en armonía y justicia. Sin embargo, incluso frente a estos pecados graves, la fe nos ofrece esperanza. La cruz de Cristo es el recordatorio más poderoso de que ningún pecado es demasiado grande para ser redimido. Jesús, en su infinita misericordia, extendió perdón incluso a quienes lo crucificaron. Lucas 23:34. Pero este perdón no es automático. Requiere arrepentimiento, un cambio genuino de corazón y una disposición a reparar el daño causado. La falta de remordimiento, por lo tanto, no es solo un pecado contra los demás, sino también una resistencia a la gracia transformadora de Dios. Reconocer la gravedad de la crueldad y la falta de remordimiento es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que, como creyentes, estamos llamados a confrontar el mal con valentía, a proteger a los vulnerables y a buscar justicia. Pero también es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio corazón. Hay áreas en las que hemos sido crueles o indiferentes al dolor ajeno. ¿Hemos cerrado nuestros ojos al sufrimiento que hemos causado? La fe no nos permite ignorar estas preguntas. Nos desafía a enfrentarlas con honestidad y a buscar la sanación que solo Dios puede proporcionar. Porque, al final, la lucha contra la crueldad y la falta de remordimiento no es solo una batalla contra el pecado en los demás, sino también una batalla por la integridad de nuestro propio corazón. Es un recordatorio de que, en un mundo donde el mal parece a veces prevalecer, el amor y la gracia de Dios siempre tienen la última palabra. Y es nuestra responsabilidad, como hijos de Dios, reflejar ese amor en un mundo que lo necesita desesperadamente. En un mundo marcado por la imperfección, la injusticia y el dolor, fortalecer la fe y la autoestima no es solo un acto de supervivencia, sino un acto de resistencia espiritual. La fe nos recuerda que, aunque el mundo esté roto, no estamos solos, que hay un Dios que nos ama incondicionalmente y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y la autoestima, esa valoración profunda de nuestra dignidad y valor, es un recordatorio de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, lo que significa que llevamos en nosotros una chispa de lo divino que nada ni nadie puede apagar. Fortalecer la fe en un mundo imperfecto comienza con la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de control. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron circunstancias abrumadoras, pero que encontraron fuerza en su fe. Job, por ejemplo, perdió todo lo que tenía, pero nunca perdió su confianza en Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, sabía que Dios era fiel. Esta fe no lo liberó del dolor,
pero sí le dio la fortaleza para perseverar. Así como Job, nosotros también podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. La autoestima, por otro lado, es un acto de fe en nosotros mismos, pero no en un sentido egoísta o superficial. Es la convicción de que somos valiosos porque Dios nos ha creado con un propósito único. No somos un accidente, somos una obra maestra en proceso. Efesios 2:10. Sin embargo, en un mundo que constantemente nos dice lo contrario, mantener esta convicción puede ser un desafío. Las críticas, los fracasos y las comparaciones pueden erosionar nuestra autoestima si permitimos que definan quiénes somos. Pero la fe nos enseña que nuestra identidad no está en lo que el mundo piensa de nosotros, sino en lo que Dios dice de nosotros, que somos amados, redimidos y llamados a algo grande. Fortalecer la fe y la autoestima también implica rodearnos de personas que nos edifiquen y nos recuerden nuestra verdadera identidad. La comunidad de fe no es un lujo, es una necesidad. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. En un mundo que a menudo nos desanima, necesitamos de otros creyentes que nos levanten, nos animen y nos recuerden las promesas de Dios. Juntos, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece demasiado difícil. Finalmente, fortalecer la fe y la autoestima es un acto de esperanza. Es creer que, aunque el mundo esté lleno de imperfecciones, hay un futuro glorioso esperándonos. Apocalipsis 21:4 nos promete que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta esperanza no nos hace ignorar los problemas del presente, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlos con valentía y confianza. En un mundo imperfecto, la fe y la autoestima son como anclas que nos mantienen firmes en medio de las tormentas. Nos recuerdan que, aunque no somos perfectos, somos amados. Que, aunque el mundo nos critique, Dios nos valora. Y que, aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Porque, al final, la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en encontrar en Dios la fuerza para superarlo y seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. En un mundo donde el mal y la malintención a veces parecen prevalecer, proteger nuestro bienestar emocional, mental y espiritual se convierte en un acto de valentía y sabiduría. Pero este acto de protección no debe llevarnos a cerrar nuestros corazones o perder la fe en la bondad. Por el contrario, es un llamado a equilibrar la prudencia con la esperanza, la cautela con la compasión y la autoprotección con la creencia inquebrantable de que el bien, aunque a veces oculto, siempre prevalece. Proteger nuestro bienestar no es egoísmo, es un acto de amor propio y de respeto hacia la vida que Dios nos ha dado. Significa establecer límites claros, decir no cuando es necesario y alejarnos de relaciones o situaciones que nos drenan o nos dañan. Pero este cuidado no debe convertirse en una barrera que nos impida amar, confiar o creer en los demás. La fe nos enseña que, aunque el mundo está lleno de sombras, también está lleno de luz. Y esa luz se manifiesta en los pequeños actos de bondad, en las personas que nos apoyan incondicionalmente y en las oportunidades que tenemos cada día para ser un reflejo del amor de Dios. La clave está en no permitir que las experiencias negativas endurezcan nuestro corazón. Jesús mismo fue traicionado, rechazado y maltratado, pero nunca perdió la fe en la bondad del Padre ni en el potencial de redención del ser humano. En la cruz, mientras sufría el peor de los males, extendió perdón y amor. Este ejemplo nos muestra que la verdadera fortaleza no está en la desconfianza o el cinismo, sino en la capacidad de amar incluso cuando duele, de creer incluso cuando es difícil, y de esperar incluso cuando todo parece oscuro. Proteger nuestro bienestar sin perder la fe en la bondad es, en esencia, un acto de fe en Dios. Es creer que, aunque no entendamos por qué algunas personas actúan con maldad, Él sigue siendo soberano y bueno. Es confiar en que, aunque el mal parezca ganar batallas, ya ha perdido la guerra. Y es recordar que, como creyentes, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad
a ser portadores de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente. Al final, la verdadera protección no viene de cerrarnos al mundo, sino de abrirnos a la guía de Dios. Es en el donde encontramos la fuerza para cuidar de nosotros mismos sin perder la capacidad de amar a los demás. Es en el donde descubrimos que la bondad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite enfrentar el mal sin convertirnos en él. Y es en el donde recordamos que, aunque el camino sea difícil, nunca estamos solos. Porque, al final, la fe en la bondad no es una ilusión, es una certeza. Es la convicción de que, aunque el mal existe, el bien es más poderoso. Es la promesa de que, aunque el mundo esté roto, Dios está obrando para restaurarlo. Y es la esperanza de que, aunque a veces nos sintamos vulnerables, estamos protegidos por un amor que nunca nos abandonará. Así que protejamos nuestro bienestar, sí, pero nunca a costa de perder la fe en la bondad. Porque esa fe es lo que nos mantiene firmes, lo que nos da esperanza y lo que nos recuerda que, al final, el amor siempre gana. Si este video resonó contigo y te ayudó a identificar señales que no habías notado antes, no te quedes con esta información solo para ti. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que te empodere y te guíe en tu camino hacia relaciones más saludables y una vida plena. Déjanos en los comentarios tu experiencia. ¿Has identificado alguna de estas señales en alguien cercano? ¿Cómo lo manejaste? Tu historia puede inspirar a otros. Y no olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos, porque todos merecemos vivir libres de influencias tóxicas. Juntos, podemos crear un entorno más consciente y compasivo. Haz clic en suscribirse, comenta y comparte ahora mismo. El bien siempre vence al mal, pero primero debemos estar alerta.